Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 7 de octubre y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Oseas capítulo 5, versículos 1 al 15 con el título El único camino a la restauración, el arrepentimiento. En el pasaje de hoy, hermanos, veremos las consecuencias terriblemente destructivas del pecado. El pecado nos ciega, nos hace insensibles, nos endurece tanto que nos hace completamente incapaces de responder a Dios en obediencia. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1, donde vemos, hermanos, cómo Dios habla de la idolatría de su pueblo y de la responsabilidad de los siervos líderes del pueblo, que son los sacerdotes, los reyes. Dice la palabra de Dios así empezando en el versículo 1. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y retendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. En el pasaje de ayer y anteayer siguió Dios castigando a los, no castigando, sino criticando a los sacerdotes por su falta de conocimiento y por su idolatría. Sigue la palabra en el versículo 3. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Aquí los versículos 3 y 4, donde el versículo 3 empieza con el conocimiento que Dios tiene del pueblo de Israel, y termina en el versículo 4 con estas palabras, que su pueblo no conoció a Jehová. Dice, yo conozco a Efraín. Él ve la prostitución, el adulterio de su pueblo, pero él que conoce todo, que lo ve todo, su pueblo lo desconoce a él, lo ignora, lo rechaza, le da la espalda. Sigue la palabra en el versículo 5. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Se ve muy tristemente aquí en el versículo 5 que Israel se ha llenado tanto de soberbia que ahora no puede humillarse. Hermanos, cuando seguimos pecando, es posible llegar a tal punto que ya somos completamente incapaces de humillarnos, de buscar a Dios, o habrá ocasiones donde ya es demasiado tarde. Mire aquí en el versículo 6, con sus ovejas y con sus vacas andaron buscando a Jehová. ¿Qué significa esto? Pues que quisieron ofrecer los sacrificios, volver a adorar a Dios como Él les había mandado, pero dice aquí, y no le hallarán, se apartó de ellos. Hermanos, tenemos que arrepentirnos antes de que sea demasiado tarde. Dios es paciente, sí, hermanos, pero podemos llegar a un punto donde ya no es posible arrepentirnos, aunque lo busquemos de corazón. Y vamos a ver la palabra en Hebreos 12 al final de la reflexión de hoy. Y dice, contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños, ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabén, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades.
Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Dios le dice, no, ok, ya es demasiado tarde, aunque ustedes me pidan perdón, aunque me rueguen, yo voy a castigar, voy a juzgar a Efraín, voy a destruir a Israel. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Qué irónico, hermanos, que después de sufrir todo esto, dice aquí, verá a Efraín su enfermedad y Judá su llaga. ¿Y qué hacen? ¿Qué es lo que deben de hacer? Arrepentirse y volver a Dios para ser sanados. Pero lo irónico, lo trágico, lo terrible en todo esto es que dice aquí, irá entonces Efraín ¿a quién? ¿A dónde? A Asiria. Y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Y lo irónico de todo eso, hermanos, es que Asiria siempre ha sido el enemigo del pueblo de Israel. Siempre los han atacado, los han sitiado. Fueron los que los llevaron cautivos en el año 722 antes de Cristo. Y aún así van a buscar la solución en Asiria. Verán el sufrimiento por sus pecados y aún así no volverán a Dios, no se arrepentirán. En vez de acercarse a Dios con humildad, irán tras otros dioses. Dice en el versículo 15, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Ahora, gracias a Dios, en el pasaje de mañana, en Oseas 6, hay palabras muy fuertes. Que Dios luego en amor los castigó, los hirió, pero que luego Dios los vendará. Porque se arrepintieron de corazón. Pero, hermanos, quiero concluir con estas palabras, que son una de las palabras para mí más pesadas de la Biblia. Dice en Hebreos 12, versículos 15 al 17. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hermanos, vemos en el pasaje de hoy que la única manera de ser restaurados, de ser sanados, es arrepentirnos y volver a Dios. Pero el arrepentimiento, hermanos, no es tan fácil. El arrepentimiento no es un asunto mío, de mi fuerza de voluntad, de tomar una decisión y decir, voy a volver a Dios. Voy a arrepentirme y voy a volver a Dios. No, hermanos, Dios tiene que obrar de una forma sobrenatural para enternecer estos corazones endurecidos por el pecado. Tan enfriados, tan endurecidos, tan insensibles a Dios, que en nuestras propias fuerzas nosotros no somos capaces de arrepentirnos. El arrepentimiento, hermano, es una gracia inmerecida que Dios nos da. Es un regalo, es una bendición que Dios nos da. Ningún ser humano se arrepentiría y buscaría a Dios si fuera por él mismo, si fuera su propia decisión. Nadie buscaría a Dios. Lo que es Dios, el que nos busca cada uno de nosotros y nos ve en nuestra condición desesperada, incapaces, impotentes, perdidos. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, nos toca, nos regenera, nos trae convicción del pecado, nos abre la mente, nos abre los ojos, nos abre los corazones para entender
Cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados y completamente incapaces de escuchar la voz de Dios y obedecerle, Dios nos tocó primero, nos transformó primero y nos dio el don del arrepentimiento para nosotros ser reconciliados a Él, restaurados y sanados. Así que, hermanos, vamos a empezar el día de hoy orando. Gracias, Dios, por el don del arrepentimiento. Reconozco con toda humildad que el arrepentimiento no es algo que de repente surgió en mi corazón, que nació de mí, sino que tú sembraste esa semilla de fe, esa convicción de pecado en mi corazón a través de la obra del Espíritu Santo. Me diste entendimiento, abriste mis ojos cuando estaba yo muerto, no solamente ciego, sino muerto en mis delitos y pecados, y me hiciste responder a tu llamado en fe. Gracias por el don del arrepentimiento, y Dios, te pido que yo siempre tenga ese corazón arrepentido. Que nadie diga, oh, sí me arrepentí esa vez hace 15 años cuando acepté a Jesucristo. Uno de los dones que Dios nos da, hermanos, es el espíritu de arrepentimiento diario. Que en humildad podamos confesar nuestros pecados honestamente ante Dios, buscarlo a Él de todo corazón y ser sanados y restaurados cada día. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.